Te doy mi salario completo si logras traducir esto. El jefe millonario se rió con arrogancia, mirando directamente a la mujer de la limpieza que estaba frente a él. No tenía la menor idea de que estaba apostando con la persona equivocada, con alguien que cambiaría su vida completamente y le enseñaría las lecciones más importantes que jamás había recibido. Hazte a un lado, que aquí viene pasando gente importante. Danilo Sousa gritó con desprecio hacia Renata Silva, empujando su carrito de limpieza con tanta fuerza y tan poca consideración que casi la hace caer al suelo. Era un martes común y corriente del mes de marzo, y él estaba especialmente irritado y de mal humor porque había perdido un contrato millonario la semana anterior. Un contrato que había estado persiguiendo durante meses y que finalmente se le había escapado de las manos. Renata simplemente bajó la cabeza con resignación y murmuró un perdón, señor, mientras se alejaba hacia la esquina del pasillo, tratando de hacerse lo más invisible posible como había aprendido a hacer durante todos estos años. Danilo tenía 42 años de edad y comandaba una de las empresas de importación más grandes y prestigiosas de toda la ciudad de Sao Paulo. Usaba trajes que costaban más que el salario anual completo de sus empleados, y tenía esa manera arrogante y prepotente de comportarse, que solo tienen las personas que nunca han tenido que sudar ni esforzarse realmente para conseguir nada en su vida. Personas que han recibido todo en bandeja de plata. Para él, personas como Renata eran simplemente obstáculos inconvenientes que aparecían en su camino, molestias que debían quitarse de en medio cuando él pasaba. «Mariana», gritó con voz fuerte para su secretaria mientras entraba violentamente a su oficina. «¿Cuántas veces tengo que decir a esta gente de la limpieza que no se queden estorbando cuando yo estoy llegando? ¿Es que no entienden nada o qué les pasa?» Mariana, una mujer de 35 años de edad, trabajaba para él desde hacía 8 largos años y conocía perfectamente bien su temperamento explosivo, sus cambios de humor repentinos y su manera de tratar a las personas que consideraba inferiores. «Señor Danilo, ella solamente estaba haciendo su trabajo», intentó explicar con voz calmada y profesional. «Trabajo, preguntas si eso es trabajo. Quedarse en medio del pasillo es trabajo ahora. ¿Es eso lo que me estás diciendo?». Él replicó con tono burlón, aventando su portafolio sobre el escritorio con tanta fuerza que hizo un ruido seco y fuerte. «Estas personas no entienden nada de jerarquías, no saben cuál es su lugar. Piensan que pueden ocupar cualquier espacio como si fueran dueñas del lugar, como si tuvieran los mismos derechos que nosotros». Renata escuchó cada una de esas palabras hirientes desde el pasillo, donde seguía organizando su carrito de limpieza. Tenía 43 años de edad y trabajaba en ese edificio desde hacía 2 años completos, tiempo durante el cual se había acostumbrado tristemente a recibir ese tipo de trato despectivo y humillante. Vestía el uniforme azul simple y desgastado de la empresa tercerizada que la había contratado y era prácticamente invisible para la mayoría de los empleados que transitaban por esos pasillos todos los días. Pero ella escuchaba absolutamente todo. Observaba cada detalle, cada gesto, cada mirada de desprecio y guardaba en su corazón cada humillación que recibía día tras día. El día transcurría de manera normal, con la rutina habitual de limpieza y las constantes humillaciones de siempre, hasta que el servicio de correos llegó con una correspondencia que cambiaría absolutamente todo para siempre. Era un sobre grueso y pesado con sello internacional muy visible, dirigido directamente para Danilo Sousa, con su nombre completo escrito en letras formales. Cuando él abrió el sobre con cierta curiosidad y vio el contenido que había dentro, su expresión facial cambió completamente de la arrogancia habitual a una confusión total y desconcertante. Eran varios documentos impresos en un idioma que él nunca había visto en toda su vida, llenos de símbolos extraños y raros, y palabras completamente imposibles de pronunciar para alguien que solo hablaba portugués. «¿Qué demonios es toda esta cosa?», murmuró con disgusto, hojeando los papeles con una expresión de asco en su rostro. «Esto parece cosa de otro planeta completamente diferente, como si vinieran de Marte o algo así». Mariana se acercó nerviosa cuando él comenzó a gritar nuevamente con esa voz fuerte que resonaba por toda la oficina. «Mariana, ven acá inmediatamente y resuelve este desastre que me mandaron. Alguien me envió unos papeles en un idioma de extraterrestres. No entiendo absolutamente nada de lo que dice aquí». Ella tomó los documentos con cuidado y los examinó detenidamente durante varios minutos, tratando de descifrar alguna cosa que tuviera sentido o que pudiera reconocer de algo que hubiera estudiado antes. «Señor Danilo, parece ser húngaro, o tal vez algo del este de Europa. Tiene sellos oficiales muy formales y aparece el nombre de la empresa aquí en esta parte de arriba».
¿Húngaro?, preguntó Danilo y se rió a carcajadas de esa manera burlona y despectiva que usaba siempre que alguien intentaba parecer más inteligente que él o cuando algo no le parecía lógico. ¿Quién demonios habla húngaro aquí en Brasil? Dime tú. Esto debe ser algún tipo de estafa internacional, de esas que mandan correos falsos para sacar dinero a la gente ingenua. Pero cuando Mariana le mostró con su dedo que había números que parecían representar valores en euros, cantidades bastante grandes y una fecha que correspondía exactamente al día de hoy, él se dio cuenta de que tal vez podía ser algo realmente serio e importante. Entonces, consigue un traductor rápido. Debe haber muchos por ahí que pueden resolver esto en un momento. No puede ser tan difícil encontrar a alguien que sepa este idioma raro. A partir de ese preciso momento comenzó la verdadera desesperación en toda la oficina. Mariana empezó a llamar por teléfono a todas y cada una de las empresas de traducción que conocía, buscó en internet, preguntó a contactos, pero ninguna tenía profesionales disponibles en ese momento para idiomas menos comunes y raros como el húngaro. Conforme las horas iban pasando lentamente y el reloj avanzaba sin piedad, Danilo se ponía cada vez más nervioso, ansioso e irritado. ¿Cómo es posible que nadie pueda hacer esto? Él explotó con furia, golpeando su puño cerrado contra la mesa de madera con tanta fuerza que varios objetos saltaron. Yo pago lo que sea necesario. El dinero no es problema para mí. Esta ciudad tiene 8 millones de habitantes y me estás diciendo que nadie sabe traducir unos papeles malditos. La noticia de este problema extraño se esparció rápidamente por todo el escritorio como pólvora. Los empleados comenzaron a reunirse curiosos alrededor de la oficina de Danilo, todos ofreciendo ayuda con aplicaciones de traducción en línea en sus teléfonos celulares, pero absolutamente nada funcionaba correctamente. Fue en ese momento cuando Amanda del Departamento de Finanzas trajo una información que dejó a Danilo completamente aterrorizado y preocupado. Señor, los documentos oficiales como estos normalmente tienen un plazo muy específico para dar respuesta formal. Si los ignora o no responde a tiempo, puede perder derechos legales importantes y oportunidades que no vuelven. Danilo examinó los papeles otra vez con más atención y más cuidado, y finalmente vio una fecha marcada muy claramente en números rojos, ese mismo día a las 6 de la tarde exactamente. Eran casi las 3 de la tarde en ese momento, y él comenzó a sudar frío, sintiendo un pánico creciente en su pecho, imaginando que podía estar perdiendo una oportunidad verdaderamente importante de negocios sin siquiera saber de qué se trataba. «Esto es completamente ridículo», gritó para todos los empleados que se habían reunido alrededor de él, observando la situación con curiosidad y algo de diversión. Una empresa de mi tamaño, con todos los recursos que tenemos, no puede resolver un problemita simple de traducción. Fue entonces, en ese preciso momento de máxima frustración, cuando su arrogancia natural tomó el control completamente de la situación. Danilo, en el punto más alto de su desesperación y su orgullo herido, decidió transformar todo aquello en una broma cruel y humillante para los demás. Levantó los documentos bien alto en el aire y gritó para que absolutamente todo el escritorio pudiera escucharlo perfectamente. Escuchen todos aquí muy bien lo que voy a decir. Te doy mi salario completo del mes entero a quien logre traducir esta cosa extraña que tengo aquí. Dijo esto riendo a carcajadas, como si acabara de decir la cosa más graciosa y divertida del mundo entero. 45,000 reales para quien entienda este lenguaje de marcianos que me mandaron. Los empleados se rieron junto con él, pensando que obviamente era una broma sin ninguna seriedad. Después de todo, 45,000 reales era muchísimo más que el salario anual completo de la mayoría de las personas que trabajaban en esa oficina. Nadie tomó en serio su oferta. Todos pensaron que era simplemente otra de sus bromas arrogantes. Por ese precio tan alto, yo aprendo cualquier idioma que exista en apenas 5 minutos, gritó Roberto del departamento comercial con tono burlón. Todos se rieron aún más fuerte, contagiados por el ambiente festivo. La situación se había convertido en una comedia colectiva, con empleados haciendo bromas sobre idiomas inventados, traductores extraterrestres y documentos que venían del espacio exterior. Danilo adoraba ser el centro absoluto de todas las atenciones, especialmente cuando podía demostrar su superioridad financiera y hacerles saber a todos quién mandaba y quién tenía el dinero en ese lugar. Pero en medio de toda esa confusión ruidosa y ese ambiente de burla generalizada, había una persona que observaba absolutamente todo en completo silencio. Renata estaba en el pasillo, cerca de la puerta de la oficina, organizando cuidadosamente su carrito de limpieza y prestando mucha atención a cada palabra que se decía adentro. Durante 2 años completos había sido tratada como si fuera completamente invisible. Había escuchado comentarios prejuiciosos y humillantes. Había sido ignorada como si no fuera un ser humano con sentimientos y dignidad.
Cuando ella se acercó lo suficiente para poder ver bien los documentos que Danilo sacudía en el aire, como si fueran basura sin valor, sus ojos se abrieron grandemente con sorpresa. No era sorpresa por el idioma extraño que veía escrito en los papeles, sino por el contenido específico que ella podía entender absolutamente perfecto, palabra por palabra. Aquellos papeles no eran correspondencia basura ni correo comercial común y corriente de los que llegan todos los días. Eran documentos oficiales de una herencia internacional muy importante, informando sobre 15 millones de euros que habían sido dejados por un pariente lejano que había fallecido recientemente en Europa. Renata tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido dentro de su pecho. Los documentos explicaban con todo detalle y precisión legal que Danilo Sousa había sido localizado y confirmado como el único heredero vivo de un tío que había fallecido en Hungría hacía apenas 3 semanas. Pero había una condición muy importante y específica, un plazo límite estricto. Tenía que confirmar el recibimiento de los documentos y comenzar el proceso legal hasta las 6 de la tarde de ese mismo día, sin excepción posible. Ella miró hacia el reloj grande que estaba colgado en la pared de la oficina. 3:30 de la tarde exactamente. Todavía había algo de tiempo disponible, pero realmente no era mucho el que quedaba. Y ahí estaba Danilo, haciendo bromas crueles y burlándose de algo que literalmente podía cambiar su vida de manera completa y radical, ofreciendo su salario mensual completo a quien resolviera un problema que ella personalmente podía resolver en apenas 10 minutos con facilidad. Renata sintió una mezcla muy intensa de indignación profunda y oportunidad única. Durante 2 años largos y difíciles había sido humillada constantemente, tratada como si fuera una persona sin inteligencia, ignorada como si literalmente no existiera para nadie en ese lugar. Ahora finalmente tenía la oportunidad perfecta de demostrarles a todos que las apariencias realmente engañan mucho y que nunca se debe juzgar a una persona por su uniforme o su posición laboral. Ella respiró hondo, llenando sus pulmones de aire y armándose de valor, y dio un paso firme hacia adelante en dirección a la oficina. «Con permiso, señor Danilo», dijo con voz firme pero manteniendo el tono respetuoso que siempre usaba. «Yo puedo ayudarlo con la traducción de esos documentos si usted me lo permite». El escritorio completo quedó en un silencio absoluto e incómodo de repente. Todos los empleados se voltearon simultáneamente para mirar a la mujer de la limpieza, que había tenido el atrevimiento de interrumpir la diversión que se estaba viviendo con el jefe. Danilo dejó de reírse inmediatamente y la miró fijamente con una expresión de total incredulidad en su rostro, como si hubiera escuchado la cosa más absurda e imposible del mundo. «¿Tú qué cosa dijiste?», preguntó con tono de burla, como si realmente no hubiera escuchado bien o como si pensara que ella estaba bromeando también. «Dije que puedo traducir los documentos para usted, señor». Renata repitió con calma, manteniendo su postura completamente erguida y su mirada directa hacia él. «Conozco perfectamente bien ese idioma, y puedo ayudarlo ahora mismo si usted quiere». La carcajada colectiva que explotó en todo el escritorio fue incluso más fuerte y escandalosa que todas las anteriores juntas. Los empleados se rieron hasta que les salieron lágrimas de los ojos, pensando que era la broma más absurda y ridícula que jamás habían escuchado en toda su vida laboral. La mujer de la limpieza queriendo traducir documentos oficiales internacionales que ni siquiera traductores profesionales certificados habían podido resolver. Danilo se rió tanto y con tantas ganas que necesitó apoyarse con sus 2 manos sobre la mesa para no caerse de la risa. ¿Escucharon eso, querida gente? La señora de la limpieza aquí resulta que es políglota, habla muchos idiomas. ¡Qué cosa tan buena y qué sorpresa tan grande, querida! Entonces tú me vas a ayudar a ganar 15 millones de euros traduciendo papeles húngaros. Él ni siquiera sabía que había acertado de manera exacta, tanto el idioma específico como la cantidad precisa de dinero que estaba en juego, pero Renata lo sabía perfectamente, y ella estaba completamente lista y preparada para aceptar el desafío que él había lanzado al aire sin ni siquiera imaginar con quién estaba tratando realmente. «Mira nada más esto», Danilo continuó hablando todavía entre risas. «La señora que ni siquiera puede limpiar bien el pasillo cuando se lo pido, ahora quiere resolver un problema tan complicado que ni traductores profesionales con títulos universitarios pudieron resolverlo». Los empleados se rieron con más fuerza todavía. Algunos hasta aplaudieron con entusiasmo, pensando que estaban presenciando el espectáculo más gracioso y entretenido que jamás habían visto en toda su carrera dentro de ese escritorio. Pero Renata no se dejó afectar ni intimidar por nada de eso.
Ella sabía exactamente lo que contenían esos documentos, conocía cada palabra escrita en esos papeles, entendía perfectamente la importancia legal de lo que estaba ahí, y sabía que tenía en sus manos la llave que podía abrir una puerta, que cambiaría muchas vidas para siempre. Señor Danilo, ella habló con voz firme y segura, mirándolo directamente a los ojos sin ningún miedo. Usted acaba de ofrecer públicamente su salario completo del mes a quien pueda traducir esos documentos. Yo puedo hacerlo perfectamente bien ahora mismo. ¿Acepta usted su propia apuesta o solamente estaba jugando y bromeando con todos nosotros? El ambiente en la oficina cambió completamente en ese instante. La risa comenzó a disminuir poco a poco. Cuando los empleados se dieron cuenta de que ella hablaba completamente en serio, no estaba bromeando en absoluto, Danilo dejó de sonreír gradualmente. Su expresión cambió a una mezcla extraña de irritación y curiosidad incrédula. ¿Estás hablando en serio en este momento?, preguntó con tono más serio ahora, entrecerrando los ojos para observarla mejor. Completamente en serio, señor. Renata respondió sin dudar ni un segundo. Yo estudié idiomas durante muchos años en la universidad, antes de que las circunstancias de mi vida cambiaran. Soy licenciada en lenguas y puedo traducir húngaro, alemán, francés, italiano y también ruso. El húngaro fue mi especialidad principal durante todos mis años de estudio. Un murmullo de sorpresa comenzó a recorrer toda la oficina como una ola. Los empleados se miraban unos a otros con expresiones de shock y confusión total. Nadie, absolutamente nadie en todo ese edificio, sabía nada sobre el pasado académico de Renata, sobre su formación universitaria ni sobre sus capacidades reales. Para todos ellos, ella era simplemente la mujer invisible que limpiaba los pisos y vaciaba los botes de basura todos los días. ¿Tú estudiaste lenguas?, preguntó Mariana con genuina sorpresa en su voz, siendo la primera en romper el silencio incómodo que se había formado. ¿Por qué nunca dijiste nada de eso antes? Porque nadie nunca me preguntó nada sobre mi vida, señorita Mariana. Renata respondió con calma pero con un toque de tristeza en su voz. En 2 años trabajando aquí, nadie nunca me preguntó de dónde vengo, qué estudié, cuáles son mis sueños o mis capacidades. Para todos ustedes, yo soy solamente una persona que limpia y nada más que eso. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor y muy incómodo. Varios empleados bajaron la mirada con vergüenza, dándose cuenta de la verdad dolorosa en lo que ella acababa de decir. Danilo carraspeó, sintiéndose claramente incómodo por primera vez en mucho tiempo. «Está bien», dijo finalmente cruzando sus brazos sobre su pecho en actitud defensiva. Si realmente puedes traducir esto, entonces adelante, hazlo. Pero te advierto que si estás mintiendo o inventando cosas, te vas a arrepentir mucho. Yo nunca miento, señor Danilo. Renata caminó con pasos firmes hacia el escritorio y tomó los documentos con sus manos. Sus ojos recorrieron las páginas rápidamente, leyendo en silencio durante apenas 30 segundos. Luego comenzó a hablar con voz clara y profesional, traduciendo con perfecta fluidez y precisión absoluta. Este es un documento oficial de notificación de herencia emitido por el gobierno de Hungría. Está dirigido al señor Danilo Sousa, identificado como único heredero vivo de László Kovács, quien falleció el 2 de marzo de este año en Budapest. La herencia consiste en propiedades valuadas en 15 millones de euros, incluyendo un edificio comercial en el centro de Budapest, acciones de empresas y cuentas bancarias. El documento establece que usted tiene hasta las 18 horas del día de hoy para confirmar el recibimiento y su intención de aceptar la herencia. De lo contrario, los bienes pasarán al Estado húngaro según las leyes de sucesión vigentes. La oficina quedó completamente congelada en el tiempo. Nadie se movía, nadie respiraba siquiera. Danilo se había puesto completamente pálido, su rostro había perdido todo el color mientras procesaba lentamente lo que acababa de escuchar. 15 millones de euros, murmuró con voz apenas audible, casi en shock total. 15 millones de euros y yo estaba aquí riendo como un idiota sin saber nada. Renata continuó con voz profesional y calmada. Aquí están los datos del abogado encargado del caso en Budapest, su número de teléfono, su correo electrónico y la dirección física de su oficina. También hay instrucciones muy específicas sobre los documentos que usted necesita enviar hoy mismo, antes de las 6 de la tarde, hora de Brasil, para iniciar formalmente el proceso legal de reclamación de la herencia. Si no lo hace en ese plazo, perderá todos los derechos sobre estos bienes de manera permanente e irreversible. Danilo se dejó caer pesadamente en su silla ejecutiva de cuero, sintiendo que sus piernas ya no lo sostenían más. Miró a Renata con una expresión completamente diferente ahora.
Una mezcla compleja de asombro, respeto, vergüenza y también algo de miedo por lo cerca que había estado de perder una fortuna enorme por pura arrogancia. «Tú realmente sabes húngaro», dijo más como una afirmación que como una pregunta. Su voz sonaba débil y derrotada. «Sí, señor. Estudié en la Universidad de São Paulo durante 5 años. Me gradué con honores y tenía planes de trabajar como traductora profesional en organismos internacionales, pero entonces mi esposo tuvo un accidente muy grave de trabajo, quedó con lesiones permanentes y no pudo seguir trabajando más. Necesitábamos dinero urgentemente para pagar los tratamientos médicos y las cuentas de la casa. El trabajo de limpieza fue lo único que conseguí rápidamente en ese momento difícil, y aunque pagaba poco, era algo seguro y constante». Mariana se limpió discretamente una lágrima que rodaba por su mejilla. Otros empleados también parecían visiblemente conmovidos por la historia que acababan de escuchar. Danilo pasó su mano por su cabello con gesto de frustración y arrepentimiento genuino. «Yo no sabía nada de todo eso», dijo en voz baja, mirando hacia el suelo sin poder enfrentar la mirada directa de Renata. «Nunca me molesté en preguntar, nunca me interesó saber. Porque para usted yo era invisible, señor Danilo». Renata dijo con tono tranquilo pero firme. «Yo era solamente la mujer de la limpieza que estorbaba en su camino. Pero ahora necesita mi ayuda, ¿verdad? Y yo voy a dársela, no porque usted la merezca después de cómo me ha tratado durante 2 años, sino porque yo no soy como usted. Yo no juzgo a las personas por su posición social o por cuánto dinero tienen en el banco». El silencio en la oficina era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Danilo levantó lentamente la mirada hacia ella. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó con humildad, una cualidad que nadie en esa oficina jamás había visto en él antes. «Primero, necesito que llame inmediatamente al abogado en Budapest». Renata respondió tomando el control de la situación con naturalidad. «Yo voy a hablar con él en húngaro para confirmar todos los detalles y los requisitos exactos. Después, necesitamos preparar y enviar por correo electrónico varios documentos traducidos antes de las 6 de la tarde sin falta. Tenemos exactamente 2 horas y media para hacerlo todo». Danilo asintió rápidamente y tomó su teléfono con manos temblorosas. Marcó el número internacional que Renata le dictó cuidadosamente dígito por dígito. Después de varios tonos de espera, alguien contestó al otro lado de la línea. Renata tomó el teléfono y comenzó a hablar en húngaro con fluidez perfecta y natural, como si fuera su lengua materna. Su voz sonaba completamente diferente, más segura, más profesional, más autoritaria. Hablaba rápido pero claro, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas en un papel. Los empleados que se habían reunido alrededor de la oficina observaban la escena completamente fascinados y en silencio total. Después de una conversación de aproximadamente 15 minutos, Renata colgó el teléfono y se dirigió a Danilo con expresión seria. «El abogado confirmó todo. Usted es definitivamente el heredero legítimo. Su tío Laszlo no tenía hijos ni esposa. Usted es el único familiar directo que queda con vida. Pero hay un problema adicional que complica las cosas. Los documentos que necesita enviar deben estar traducidos oficialmente y certificados por un traductor registrado ante las autoridades. No puedo simplemente traducir y ya. Necesito validar mi credencial profesional. Tengo mi certificado de traducción oficial en mi casa. Lo obtuve hace años cuando todavía trabajaba en el área. Pero mi casa está a 40 minutos de aquí en transporte público». 40 minutos, Danilo calculó mentalmente el tiempo. Eso significa 1 hora y 20 minutos de ida y vuelta solamente en el camino. No vas a alcanzar el tiempo si vamos y venimos. Renata pensó rápidamente, evaluando todas las opciones posibles. Su hija Sofía estaba en casa en ese momento. Era su día libre de la escuela. «Señor Danilo, mi hija está en casa ahora mismo. Ella puede tomar el certificado y traerlo hasta aquí lo más rápido posible. Pero va a necesitar dinero para tomar un taxi, porque en transporte público definitivamente no llegaría a tiempo». Sin dudarlo ni un segundo, Danilo sacó su cartera de cuero cara y extrajo varios billetes. «Toma lo que necesites», dijo extendiéndole el dinero. «De hecho, toma el doble por si acaso. Que venga en el taxi más rápido que encuentre. Yo pago todo sin problema». Renata llamó inmediatamente a su hija por teléfono celular y le explicó la situación urgente. Sofía, una joven de 19 años inteligente y rápida, entendió perfectamente la gravedad del momento. «Mamá, voy ahora mismo. Ya sé dónde está tu certificado guardado. Estaré ahí en menos de 30 minutos. Te lo prometo». Mientras esperaban con ansiedad creciente la llegada de Sofía, Renata comenzó a preparar todos los documentos necesarios en la computadora de la oficina.
Escribía en húngaro con una velocidad impresionante. Sus dedos volaban sobre el teclado con precisión absoluta. Danilo la observaba trabajar con una mezcla de admiración y vergüenza profunda. Esta mujer increíble, esta profesional altamente capacitada, había estado limpiando pisos en su empresa durante 2 años mientras él la trataba como si fuera basura sin valor. Renata, dijo finalmente rompiendo el silencio tenso, yo quiero disculparme sinceramente contigo por todo, por cómo te he tratado, por las cosas horribles que he dicho, por no verte como la persona valiosa que realmente eres. No tengo excusa para mi comportamiento. Ella dejó de escribir por un momento y lo miró directamente a los ojos. Señor Danilo, sus disculpas no borran 2 años de humillación constante. No borran todas las veces que me empujó en el pasillo, todas las veces que habló de mí como si yo fuera menos que nada, pero las acepto, porque guardar rencor solamente me haría daño a mí misma. Sin embargo, esto no significa que todo está olvidado o perdonado completamente todavía. Danilo asintió con la cabeza, entendiendo perfectamente que merecía cada palabra que ella decía. Entiendo perfectamente. Y tienes todo el derecho de sentirte así. Pero quiero que sepas que a partir de hoy, las cosas van a cambiar radicalmente en esta empresa. Vamos a ver si es verdad eso, señor Danilo. Renata volvió a concentrarse en su trabajo, escribiendo y traduciendo con concentración total. 20 minutos después, Sofía llegó corriendo a la oficina, sudando y sin aliento pero con el certificado profesional de su madre en la mano. Mamá, aquí está todo. El taxi casi vuela por las calles para llegar rápido. Gracias, mi amor. Renata abrazó a su hija con cariño y alivio. Ahora regresa a casa con cuidado, por favor. Te llamo después para contarte todo lo que pasó hoy. Sofía miró curiosa a Danilo, quien observaba la escena con expresión pensativa. Ese es el jefe millonario del que me has contado, mamá. El que te trata mal. Sí, mi amor. Pero hoy las cosas están siendo diferentes. Ahora ve con cuidado. Cuando Sofía se fue, Renata escaneó su certificado oficial y comenzó el proceso final de traducción certificada de todos los documentos requeridos. Trabajó durante 1 hora completa sin parar, revisando cada detalle con precisión meticulosa, asegurándose de que todo estuviera perfectamente correcto y completo según los requisitos legales húngaros. Finalmente, a las 5:40 de la tarde, apenas 20 minutos antes del plazo límite fatal, presionó el botón de enviar en el correo electrónico. Los documentos fueron enviados oficialmente a la oficina del abogado en Budapest con todos los anexos necesarios y las certificaciones requeridas. Listo, señor Danilo. Todo está enviado correctamente y a tiempo. Ahora solo queda esperar la confirmación oficial del abogado de que recibió todo en orden. Danilo dejó escapar un suspiro enorme de alivio, sintiendo como si le hubieran quitado una montaña gigante de encima. No puedo creer que estuvimos tan cerca de perder todo esto por mi estupidez y mi arrogancia. Si tú no hubieras estado aquí, si no hubieras tenido el valor de hablar a pesar de cómo te he tratado, yo habría perdido 15 millones de euros por puro orgullo tonto. 5 minutos después llegó la respuesta del abogado húngaro. Renata abrió el correo y leyó en voz alta traduciendo al español. Documentos recibidos y verificados correctamente. Todo está en perfecto orden legal. El proceso de herencia ha sido iniciado oficialmente. Felicitaciones, señor Sousa. En aproximadamente 3 meses, después de completar todos los trámites burocráticos necesarios, usted será oficialmente el propietario legal de todos los bienes. La oficina completa explotó en aplausos y gritos de celebración. Los empleados que habían permanecido ahí todo ese tiempo observando el drama desarrollarse, aplaudían con entusiasmo genuino, pero Danilo no celebraba todavía. Se acercó directamente a Renata con expresión muy seria. Renata Silva, dijo con voz firme y clara para que todos pudieran escuchar perfectamente. Yo hice una apuesta pública frente a todos estos testigos. Ofrecí mi salario completo del mes a quien pudiera traducir esos documentos. Tú lo hiciste. No solamente tradujiste, sino que salvaste una fortuna que yo estaba a punto de perder por mi propia ignorancia y prepotencia. Sacó su chequera del cajón de su escritorio y comenzó a escribir con mano firme. Te voy a pagar exactamente lo que prometí públicamente. 45,000 reales. Pero eso no es suficiente ni remotamente para compensar lo que hiciste hoy por mí. También quiero ofrecerte oficialmente un trabajo aquí en la empresa como traductora profesional, con un salario digno de tus capacidades reales, con todos los beneficios completos, y quiero disculparme públicamente frente a todos por cómo te he tratado durante estos 2 años.
Renata lo miró fijamente a los ojos durante un largo momento de silencio. Podía ver que él hablaba en serio, que su arrepentimiento era genuino y real. Señor Danilo, voy a aceptar su cheque porque es justo. Usted hizo una apuesta y yo cumplí mi parte del trato. Pero el trabajo como traductora, eso necesito pensarlo muy bien. No sé si puedo confiar todavía en que el cambio que veo en usted hoy sea permanente y duradero. O si simplemente es gratitud temporal que va a desaparecer en unos días cuando ya no me necesite. Dame tiempo para considerarlo con calma. Danilo asintió respetuosamente. Es completamente justo y entendible. Tómate todo el tiempo que necesites para decidir. La oferta va a estar abierta para ti siempre que quieras aceptarla. Mientras tanto, te pido que por favor te quedes trabajando aquí al menos hasta que vuelva de Budapest. Voy a necesitar tu ayuda con todos los documentos legales y las traducciones oficiales, que seguramente van a surgir durante el proceso. Te voy a pagar como traductora profesional por cada hora que trabajes, con la tarifa normal del mercado. Está bien, acepto ayudarlo con el proceso legal. Pero quiero que quede muy claro que esto es un trabajo profesional, no un favor personal. Voy a cobrar mis honorarios completos como cualquier traductor certificado haría. Completamente de acuerdo. Danilo extendió su mano para sellar el trato. Renata la estrechó firmemente, sintiendo por primera vez en 2 años que era tratada con el respeto y la dignidad que siempre había merecido. Los siguientes 3 meses fueron completamente transformadores para todos en la empresa, pero especialmente para Danilo y para Renata. Ella trabajaba ahora en una oficina propia, elegantemente amueblada, con su nombre en la puerta y el título oficial de traductora senior internacional. Danilo había cumplido su palabra al pie de la letra. Le había dado un salario excelente, beneficios completos y, sobre todo, el respeto profesional que ella siempre había merecido desde el principio. Pero el cambio más notable y profundo no era en las condiciones laborales de Renata, sino en la actitud completa de Danilo hacia todos sus empleados sin excepción. Él había aprendido una lección que nunca olvidaría en toda su vida. Cada persona tiene valor, cada ser humano tiene una historia única, y nunca se debe juzgar a alguien simplemente por su apariencia externa o por el uniforme que usa para trabajar. Un día, mientras revisaban juntos documentos legales que habían llegado de Hungría, Danilo se animó a hacerle una pregunta que llevaba tiempo queriendo formular. Renata, ¿puedo preguntarte algo personal si no te molesta? Adelante, señor Danilo. ¿Por qué nunca dijiste nada antes sobre tu educación y tus capacidades profesionales? ¿Por qué simplemente aceptaste ser tratada como si fueras invisible durante tanto tiempo? Ella dejó de escribir en la computadora y se reclinó en su silla, mirándolo con expresión pensativa y algo triste. Señor Danilo, cuando usted tiene una familia que alimentar, un esposo enfermo que necesita medicinas caras, una hija que sueña con estudiar medicina pero no tienen dinero ni siquiera para los libros, usted acepta el trabajo que consigue sin hacer preguntas ni exigencias. Yo intenté muchas veces conseguir trabajo como traductora, pero las empresas decían que estaba sobrecalificada, o que había estado mucho tiempo fuera del mercado, o simplemente nunca me llamaban después de las entrevistas. El trabajo de limpieza era seguro, pagaba las cuentas aunque fuera poco, y eso era lo único que importaba en ese momento de mi vida. Danilo sintió una punzada de culpa y vergüenza atravesando su pecho como un cuchillo afilado. Yo nunca pensé en eso, admitió con honestidad. Nunca consideré que las personas que trabajan en servicios generales pudieran tener historias complicadas, educación avanzada, sueños frustrados. Simplemente asumí que estaban ahí porque no podían hacer otra cosa mejor, como si fuera su culpa o su elección libre. Por eso mismo necesitaba aprender esta lección, señor Danilo. Las personas no son sus trabajos, no son sus uniformes, no son sus circunstancias temporales. Todos somos seres humanos complejos con historias profundas, con sueños, con capacidades, con dignidad que merece ser respetada siempre. Durante el proceso legal de la herencia, Danilo tuvo que viajar 3 veces a Budapest para firmar documentos importantes y resolver asuntos burocráticos. En cada uno de esos viajes, Renata lo acompañó como su traductora oficial. Fue durante esos viajes cuando su relación profesional se transformó gradualmente en una amistad genuina, basada en respeto mutuo y comprensión profunda. En Budapest, Danilo pudo ver a Renata en su elemento natural. Ella hablaba húngaro con fluidez perfecta, negociaba con abogados y funcionarios de gobierno con autoridad y confianza, navegaba por la ciudad como si la conociera de toda la vida. Era como ver a una persona completamente diferente, alguien que finalmente podía mostrar todo su potencial sin restricciones ni limitaciones. Una noche, después de una larga jornada de reuniones y trámites legales, cenaban juntos en un restaurante tradicional húngaro en el centro de Budapest.
La ciudad estaba hermosa con sus luces nocturnas reflejándose en el río Danubio que fluía majestuoso. Renata, Danilo dijo mientras tomaban una copa de vino tinto húngaro. Quiero agradecerte no solamente por salvar mi herencia, sino por salvarme a mí como persona. Me hiciste ver cosas de mí mismo que no me gustaban nada, pero que necesitaba enfrentar y cambiar radicalmente. No tiene que agradecerme por eso, señor Danilo. Usted tuvo el valor de reconocer sus errores y de cambiar realmente. Muchas personas nunca logran hacer eso en toda su vida. Siguen con los mismos patrones de comportamiento sin importar cuántas veces la vida les enseñe lecciones. No, sí tengo que agradecerte. Él insistió con firmeza. Tú me mostraste que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en las propiedades caras. La verdadera riqueza está en cómo tratas a las personas, en el respeto que das y recibes, en la dignidad con la que vives tu vida todos los días. Renata sonrió con calidez genuina. Me alegra mucho escuchar eso de usted. Significa que realmente aprendió la lección más importante. Cuando finalmente todos los documentos estuvieron firmados, todos los trámites completados y toda la herencia oficialmente transferida, Danilo era oficialmente dueño de propiedades valuadas en 15 millones de euros. Pero curiosamente, el dinero ya no era lo más importante para él en ese momento de su vida. Lo más importante era la transformación personal que había experimentado en su interior. De regreso a São Paulo, Danilo convocó a una reunión general con absolutamente todos los empleados de la empresa, sin excepciones. Había algo muy importante que quería anunciar públicamente frente a todos. La sala de conferencias estaba completamente llena. Empleados de todos los departamentos, de todos los niveles, estaban presentes esperando con curiosidad para escuchar qué tenía que decir el jefe. Queridos compañeros de trabajo, Danilo comenzó su discurso con voz clara y emocionada. Hace 3 meses yo era una persona diferente. Era arrogante, era prepotente, era irrespetuoso. Trataba a las personas según sus puestos de trabajo, no según su valor humano real. Ese día que recibí los documentos en húngaro y no podía entenderlos, hice una apuesta cruel pensando que era muy gracioso. No sabía que esa apuesta cambiaría mi vida para siempre y me enseñaría las lecciones más valiosas que jamás he aprendido. Miró directamente hacia donde estaba sentada Renata, quien observaba con expresión serena y digna. Renata Silva no solamente me ayudó a recibir una herencia de 15 millones de euros. Ella me enseñó que cada persona en esta empresa, desde el director hasta la persona que limpia los baños, merece exactamente el mismo respeto y la misma dignidad como ser humano. Me enseñó que nunca debemos juzgar a nadie por su apariencia o por su posición laboral temporal. Los empleados escuchaban en silencio absoluto, completamente atentos a cada palabra que salía de su boca. Por eso, continuó Danilo con determinación firme. He decidido hacer cambios fundamentales y permanentes en esta empresa. A partir del próximo mes, todos los empleados, absolutamente todos, sin ninguna excepción, van a recibir un aumento de salario del 30%. Además de eso, vamos a implementar un programa de desarrollo profesional, donde cualquier empleado que quiera estudiar, capacitarse o mejorar sus habilidades va a recibir apoyo financiero completo de la empresa. Un murmullo de sorpresa y emoción recorrió toda la sala como una corriente eléctrica. Varios empleados tenían lágrimas en los ojos. Otros sonreían ampliamente sin poder creer lo que estaban escuchando. Pero eso no es todo. Danilo levantó la voz para captar la atención de todos nuevamente. También vamos a crear un fondo especial de becas universitarias para los hijos de todos nuestros empleados. Ningún hijo de ningún trabajador de esta empresa va a dejar de estudiar por falta de dinero nunca más. Vamos a apoyar sus sueños y sus metas educativas completamente. La sala explotó en aplausos emocionados y agradecidos. Las personas se abrazaban entre sí. Algunos lloraban de alegría pura. Otros simplemente sonreían con incredulidad feliz. Sofía, la hija de Renata, quien había sido invitada especialmente a esa reunión, se levantó de su asiento con lágrimas rodando por sus mejillas. «Señor Danilo», dijo con voz temblorosa de emoción, «quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por mi familia y por todas las familias de sus empleados. Gracias a usted y a mi mamá, yo voy a poder cumplir mi sueño de estudiar medicina sin que mi familia se endeude terriblemente. Voy a ser la primera doctora en mi familia, y eso es gracias a personas como ustedes que creen en dar oportunidades reales». Danilo se acercó a ella y le dio un abrazo paternal sincero. «Sofía, tú vas a ser una doctora excepcional. Lo sé porque tienes el mismo corazón noble y la misma determinación fuerte que tiene tu mamá.
Nunca permitas que nadie te diga que no puedes lograr tus sueños solo porque vienes de una familia humilde. Carlos, el esposo de Renata, también estaba presente en esa reunión. Era un hombre de 45 años con cabello canoso y manos marcadas por el trabajo duro de toda una vida. Ahora trabajaba como coordinador de logística en la empresa de Danilo, un trabajo digno que le permitía mantener a su familia con orgullo. Señor Danilo, Carlos se acercó tímidamente. Quiero agradecerle personalmente por darle a mi esposa la oportunidad de volver a trabajar en lo que ella estudió y ama. Durante años la vi sufrir haciendo trabajos que estaban muy por debajo de sus capacidades reales, pero nunca se quejó porque sabía que era necesario para nuestra familia. Verla ahora trabajando feliz, usando su inteligencia y sus conocimientos, eso no tiene precio para mí. Carlos, Danilo le estrechó la mano con firmeza y respeto genuino. Tu esposa es una de las personas más extraordinarias que he conocido en mi vida, no solamente por sus capacidades profesionales, sino por su dignidad, su fuerza interior, su capacidad de perdonar y seguir adelante. Ella me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide en dinero ni en títulos universitarios, sino en cómo enfrenta las adversidades de la vida y cómo trata a los demás seres humanos. Renata se acercó a los tres y los abrazó con amor profundo. Mi familia, dijo con voz llena de emoción. Ustedes son la razón por la que nunca me di por vencida, nunca perdí la esperanza. Sofía, mi amor, vas a ser una doctora maravillosa que va a ayudar a muchas personas necesitadas. Carlos, mi compañero de toda la vida, gracias por siempre creer en mí incluso cuando yo misma dudaba. Y señor Danilo, gracias por tener el valor de cambiar y convertirse en la persona que todos sus empleados merecen tener como líder. Los meses siguientes fueron testigos de una transformación completa en la cultura de toda la empresa. Danilo implementó políticas de respeto universal, capacitaciones sobre dignidad humana para todos los gerentes y supervisores, y sobre todo, un ambiente donde cada persona se sentía valorada y escuchada independientemente de su cargo o función. La historia de lo que había pasado se difundió rápidamente por toda la ciudad. Periódicos y revistas de negocios escribieron artículos sobre el empresario millonario que había cambiado completamente después de que una mujer de limpieza le salvara una fortuna enorme. La historia se volvió viral en las redes sociales, siendo compartida millones de veces como un ejemplo inspirador de humildad, cambio personal y segunda oportunidades. Un año después de aquel día memorable de marzo, Danilo y Renata estaban nuevamente en Budapest. Esta vez no era por trámites legales, sino para recibir un reconocimiento especial del gobierno húngaro por su historia de superación, dignidad y transformación personal. Durante la ceremonia oficial en el elegante Parlamento de Budapest, el embajador húngaro habló sobre cómo la historia de ellos había inspirado a millones de personas en todo el mundo. Señor Danilo Sousa y señora Renata Silva, el embajador dijo en perfecto español, ustedes representan lo mejor de la humanidad. Representan la capacidad de reconocer errores, la valentía de cambiar, la dignidad de perdonar y, sobre todo, la lección de que todas las personas merecen respeto sin importar su posición social o económica. Después de la ceremonia cenaron en un restaurante con vista al hermoso río Danubio iluminado por la luna llena. Renata, Danilo dijo mientras brindaban con champán húngaro. ¿Sabes cuál fue el mejor momento de todo este año que pasó? ¿Cuál fue? Ella preguntó curiosa, tomando un sorbo de su copa. El mejor momento fue cuando dejé de ser el jefe arrogante que todos temían y odiaban, y me convertí en el líder que la gente respeta genuinamente porque trata a todos con dignidad. Cuando los empleados empezaron a saludarme en los pasillos, no por obligación sino porque realmente querían hacerlo. Eso no tiene precio, es más valioso que todos los millones de euros del mundo entero. Renata sonrió con esa sonrisa sabia y cálida que ahora Danilo conocía tan bien. ¿Y sabes cuál fue mi mejor momento del año?, preguntó ella. ¿Cuál fue? Mi mejor momento fue cuando finalmente pude demostrarle a mi hija Sofía que las circunstancias difíciles de la vida no definen quién eres realmente, que puedes estar limpiando pisos hoy y mañana, estar salvando fortunas, traduciendo documentos internacionales importantes. Le enseñé que nunca debe avergonzarse de ningún trabajo honesto. Pero tampoco debe conformarse con menos de lo que realmente merece. Brindaron nuevamente. Sus copas sonaron con un tintineo cristalino que resonó en el aire nocturno. De vuelta en Sao Paulo, la empresa de Danilo se había convertido en un modelo de buenas prácticas laborales y respeto humano.
Otras empresas de toda la ciudad venían a estudiar su modelo organizacional, a entender cómo habían logrado crear un ambiente de trabajo donde todos se sentían valorados y motivados. En una conferencia de prensa ante medios de comunicación de toda América Latina, le preguntaron a Danilo cuál había sido su secreto para transformar completamente su empresa en tan poco tiempo. Él respondió con honestidad brutal y sincera: no hay ningún secreto mágico ni fórmula complicada. El secreto es simplemente reconocer que todas las personas tienen dignidad inherente que merece ser respetada. El secreto es entender que un título universitario no te hace mejor persona que alguien que limpia baños, y que un salario alto no te da derecho a humillar a otros seres humanos. El secreto es tener la humildad de aceptar cuando estás equivocado y el valor de cambiar radicalmente. Yo aprendí todo eso de una mujer extraordinaria que pasó 2 años siendo invisible en mi empresa, hasta que una apuesta tonta de mi parte reveló que ella era la persona más importante que teníamos en todo el edificio. Renata, quien estaba sentada en la primera fila del auditorio lleno de periodistas, sintió lágrimas de orgullo y emoción llenando sus ojos. Su hija Sofía estaba a su lado, ahora en su 2º año de medicina, siendo una de las mejores estudiantes de toda su promoción. Su esposo Carlos también estaba ahí, orgulloso de ver a su familia finalmente recibiendo el reconocimiento y la dignidad que siempre habían merecido. Al final de la conferencia, un joven periodista hizo una última pregunta que resonó profundamente en el corazón de todos los presentes. Señor Danilo, si pudiera regresar en el tiempo a aquel martes de marzo cuando recibió los documentos en húngaro, haría algo diferente. Danilo pensó cuidadosamente su respuesta durante un largo momento de silencio reflexivo. ¿Sabes qué haría diferente?, respondió finalmente con voz firme y clara. Haría todo diferente desde el primer día que Renata empezó a trabajar en mi empresa. Le preguntaría su nombre, su historia, sus sueños y sus capacidades. La trataría con el respeto que siempre mereció desde el principio. No habría esperado a estar desesperado y necesitar su ayuda para finalmente verla como el ser humano valioso que siempre fue. Esa es la lección más importante que quiero compartir con todos ustedes hoy. No esperen a necesitar algo de alguien para tratarla con respeto y dignidad. Traten a todas las personas con valor desde el primer momento, porque nunca saben cuándo esa persona invisible puede convertirse en la más importante de sus vidas. La sala completa se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Una ovación que no era solamente para Danilo, sino para la lección universal de humanidad, humildad y respeto que todos acababan de recibir. Esa noche, en su casa modesta pero ahora mucho más cómoda gracias a su nuevo trabajo bien remunerado, Renata cenaba con su familia. Su esposo Carlos había preparado la cena, su hija Sofía estudiaba en la mesa mientras comían, y todos conversaban animadamente sobre sus días. «Mamá», Sofía dijo mientras comían el postre, «mi profesor de ética médica hoy nos contó tu historia en clase. Dijo que eres un ejemplo perfecto de dignidad profesional y perseverancia. Todos mis compañeros querían conocerte». Renata se sonrojó levemente, todavía no acostumbrada a ser el centro de atención positiva después de tantos años de invisibilidad. «Espero que les hayas dicho que no soy ninguna heroína especial, mi amor. Simplemente soy una mujer que nunca se rindió y que tuvo la suerte de encontrar a alguien dispuesto a cambiar y aprender». «Eres una heroína para mí, mamá», Sofía insistió con convicción. «Me enseñaste que la educación es la herramienta más poderosa que existe, que nunca debo avergonzarme de mis orígenes humildes, y que siempre debo tratar a todas las personas con respeto sin importar quiénes sean». Carlos añadió con orgullo evidente en su voz. «Tu mamá también me enseñó a mí que la verdadera fuerza no está en el cuerpo físico, sino en el espíritu que nunca se rinde ante las adversidades. Cuando tuve mi accidente y pensé que mi vida había terminado, ella me demostró que siempre hay otra oportunidad si tienes el valor de buscarla». Renata los miró a ambos con amor infinito en sus ojos. «Ustedes son mi fortaleza, mi razón de luchar todos los días. Todo lo que hice, todo lo que soporté, fue porque sabía que estaba construyendo un futuro mejor para nuestra familia. Y ahora finalmente lo logramos juntos». 2 años después de aquel memorable martes de marzo, la empresa de Danilo había crecido exponencialmente, no solamente en términos económicos, sino en reputación ética y responsabilidad social. Renata era ahora la directora de Relaciones Internacionales, manejando contratos con empresas de toda Europa del Este.
Sofía se había graduado de medicina con honores máximos y estaba haciendo su residencia en el mejor hospital de Sao Paulo, especializándose en medicina familiar para poder atender a comunidades humildes como de la que ella venía. Carlos había sido promovido a gerente general de logística, demostrando que su accidente nunca había disminuido su capacidad mental ni su valor profesional. Y Danilo, bueno, él seguía aprendiendo lecciones nuevas todos los días sobre humildad, respeto y dignidad humana. Un día recibió una invitación especial para dar una charla motivacional en la Universidad de Sao Paulo, la misma universidad donde Renata había estudiado décadas atrás. El auditorio estaba completamente lleno de estudiantes jóvenes, ansiosos por escuchar su historia y aprender de su experiencia. Jóvenes estudiantes, comenzó su discurso mirando los cientos de rostros esperanzados que lo observaban con atención. Les voy a contar la historia de cómo una apuesta arrogante se convirtió en la lección más valiosa de mi vida. Les voy a contar cómo una mujer que yo consideraba invisible resultó ser la persona más importante que jamás he conocido. Y sobre todo, les voy a enseñar que nunca, absolutamente nunca, deben juzgar a una persona por su apariencia, su trabajo actual o su situación económica temporal. Contó la historia completa con honestidad brutal, sin ocultar sus errores ni minimizar su comportamiento arrogante del pasado. Habló sobre su transformación, sobre las lecciones aprendidas, sobre la importancia de tratar a cada ser humano con dignidad y respeto inherente. Al final de su charla, invitó a Renata al escenario. Ella subió entre aplausos entusiastas de todos los estudiantes. Esta mujer extraordinaria, Danilo dijo poniéndose de pie junto a ella, no solamente salvó una herencia de 15 millones de euros, ella salvó mi humanidad, mi alma, mi capacidad de ser una mejor persona. Me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero acumulado ni en propiedades lujosas, sino en cuántas vidas tocas positivamente, en cuánto respeto das y recibes, en qué tipo de legado dejas en este mundo. Renata tomó el micrófono con una sonrisa humilde pero segura. Queridos estudiantes, dijo con voz clara y firme. Si hay algo que quiero que recuerden de mi historia es esto. Nunca permitan que las circunstancias difíciles les definan como personas. Yo limpié pisos durante años, pero nunca dejé de ser una profesional capacitada, una mujer educada, una persona con dignidad. Su valor no viene de su trabajo actual ni de su cuenta bancaria. Viene de quiénes son ustedes en su interior, de cómo tratan a los demás, de sus valores y su integridad. El auditorio completo se puso de pie en una ovación que duró varios minutos largos. Muchos estudiantes tenían lágrimas en sus ojos, inspirados por una historia que demostraba que las segundas oportunidades existen, que las personas pueden cambiar, y que la dignidad humana siempre prevalece al final. Esa noche, Danilo y Renata cenaban juntos en un restaurante elegante del centro de Sao Paulo. Habían desarrollado una amistad profunda basada en respeto mutuo y experiencias compartidas. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia?, Danilo dijo mientras brindaban con vino tinto. ¿Qué cosa?, preguntó Renata con curiosidad. Lo más irónico es que yo pensé que te estaba ofreciendo una gran oportunidad cuando te di el trabajo de traductora. Pero la realidad es que tú me diste a mí la oportunidad más grande. La oportunidad de cambiar, de crecer, de convertirme en una mejor versión de mí mismo. Los 15 millones de euros son insignificantes comparados con eso. Renata sonrió con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba ahora. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto para mí?, preguntó ella. ¿Qué cosa? Lo más hermoso es que ambos aprendimos que el respeto y la dignidad no son cosas que se regalan o se quitan según el humor del día. Son derechos fundamentales que todos merecemos simplemente por ser seres humanos. Y cuando finalmente entendemos eso y lo vivimos genuinamente, el mundo se convierte en un lugar mucho mejor para todos. Brindaron nuevamente, sellando no solamente su amistad, sino también el compromiso compartido de seguir enseñando esas lecciones a todos los que conocieran. La historia de Danilo y Renata se convirtió en leyenda en el mundo empresarial brasileño. Se escribieron libros sobre su experiencia. Se hicieron documentales. Se dio como caso de estudio en escuelas de negocios de todo el continente. Pero para ellos, lo más importante no era la fama ni el reconocimiento público. Lo más importante era saber que habían cambiado vidas, habían inspirado a personas, habían demostrado que la transformación personal es posible cuando existe voluntad genuina de cambiar. Años más tarde, cuando Danilo ya era un anciano respetado y Renata una consultora internacional reconocida, se encontraron nuevamente en aquel mismo pasillo donde todo había comenzado.
El edificio había sido remodelado completamente, pero ese pasillo específico había sido preservado como un monumento a la historia que cambió tantas vidas. Te doy mi salario si logras traducir esto. Danilo repitió aquellas palabras que habían iniciado todo, pero ahora con una sonrisa nostálgica y sabia. Fue la apuesta más cara y más valiosa de mi vida entera. Y fue la apuesta que me dio la oportunidad de recuperar mi dignidad y mi profesión. Renata añadió suavemente. A veces, las mejores cosas en la vida vienen disfrazadas de desafíos difíciles y momentos humillantes. Se abrazaron como viejos amigos que habían compartido un viaje extraordinario juntos, un viaje que les había enseñado que la verdadera riqueza está en las relaciones humanas significativas, en el respeto mutuo genuino, en la capacidad de perdonar y cambiar, y sobre todo en reconocer que cada ser humano, absolutamente cada uno, tiene valor inherente que merece ser honrado y respetado. La historia terminaba ahí. Pero las lecciones continuaban viviendo en cada persona que la escuchaba, en cada estudiante que se inspiraba, en cada jefe que decidía tratar mejor a sus empleados, en cada trabajador que recuperaba su dignidad perdida, porque al final esa era la verdadera moraleja de esta historia extraordinaria. Ella era invisible hasta que una apuesta la hizo la mujer más importante, pero la verdad más profunda es que nunca fue invisible realmente. Siempre tuvo valor, siempre tuvo dignidad, siempre tuvo importancia. Simplemente necesitó a alguien que finalmente abriera los ojos y la viera tal como realmente era. Una profesional excepcional, un ser humano extraordinario, una mujer que merecía todo el respeto del mundo desde el primer día. Y esa es una lección que todos debemos aprender y practicar cada día de nuestras vidas. Fin de la historia.